14:06 y en este momento que comienza nuestro segundo momento de Calidoscopio, como todos los viernes vamos a escuchar la cortina que nos anuncia la presencia de un columnista que siempre nos acompaña los días viernes. Vamos con Fronteras de Jorge Drexler para escuchar esa canción tan linda. Y así anunciamos la presencia del compañero Manuel. ¿Cómo te va? Bienvenido nuevamente acá a Caleidoscopio en este 11 de junio, día viernes, día de tu columna. ¿Cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Muy bien. Manuel siempre nos acompaña los viernes con un análisis de temas que tienen que ver con la realidad nacional, con una aguda mirada, pone la lupa en determinadas cuestiones para que aprendamos un poco a entender esta realidad que nos rodea y poder así, como corresponde una vez que uno puede ver cosas que a veces se dificultan, tomar medidas, tomar iniciativas y construir una sociedad mejor. Hoy querías contarnos un poco un tema que está picante, entre comillas, que tiene que ver con las salidas al mar, con los pasos fronterizos, pero en este caso por la vía fluvial. Sí, hoy quería arrancar con una noticia. Concretamente, lanzamos esta semana, el día miércoles, la campaña de juntada de firmas para pedir una consulta popular vinculante para que decida el pueblo qué queremos hacer con el río Paraná y su cuenca y todo lo que se implica, ¿no? Así que, bueno, primero darles esa noticia, después contarles algunos considerandos que a mí me parecen de mucho interés. Trabajamos mucho previamente a este lanzamiento y logramos, después de muchos Zoom y muchos encuentros vía virtual, que casi 200 organizaciones sociales, agrupaciones, colectivos de todo el país se nuclearan detrás de esta campaña sin ningún tipo de sellos, digamos, sin tratar de que nadie llevarse agua por su molino, simplemente poniendo el objetivo central de que nuestro pueblo se entere de que estamos frente a un hecho histórico, frente a una situación donde podemos de alguna manera empezar a enderezar el rumbo de nuestro país y ayudar a nuestro gobierno a afianzarse en ese rumbo y a sentir el respaldo para aguantar las presiones, ¿no? Contanos un poco, Manuel, ¿qué es lo que está pasando por el río Paraná, que es allí es donde está la propuesta de ustedes de armar esta propuesta vinculante? ¿Qué sucede en el río Paraná tan grande y tan correntoso y tan importante para las vías navegables? Sí, bueno, lo que pasa, la pregunta sería ¿qué no pasa?, ¿no? Porque cuando te empezás a enterar, yo te digo, yo soy una persona en general bastante informada y me preocupan los temas políticos generales, pero me llevé cada sorpresa. Había cosas que de verdad desconocía y a medida que vas profundizando en el tema no podés más que sorprenderte primero e indignarte después por el nivel del saqueo al que nos han ido condenando, ¿no? Vos ahí a partir de ahí empezás a entender por qué este país hace 40 años no deja de empobrecerse, no deja de producir riquezas y no deja de producir pobres, ¿no? Y ahí está una de las claves. Te cuento así a grosso modo y le cuento a los oyentes que yo siempre me hago la ilusión de que me escuchan personas que por ahí no tienen mucho tiempo de estar, digamos, informándose o que no están muy politizadas quizás. No muy politizadas de ninguno de los dos lados, ¿no? Gente que por ahí no tiene una militancia concreta, como tenemos a algunos, pero que tampoco tiene la cabeza podrida por la campaña del odio, como decíamos la otra vez, ¿no? Gente que está en el medio, que trabaja, que necesita
sentir que este país avanza, que le ofrece algún futuro a sus hijos. Bueno, yo me hago la ilusión que hablo para ellos. Y a esa gente le tengo que decir, por ejemplo, que en la vera del Paraná, que lo primero que pasó dejó de ser Paraná, se llama Hidrovía. Ajá. Porque ese es el nombre que le pusieron las dos empresas que se quedaron con la concesión que le dio Menem en el 95 para hacer el tema del trabajo de dragado y señalización del río. Esas son dos empresas, una empresa belga, Jan de Null, y otra empresa argentina, entre comillas, manejada por un operador en aquel momento radical y que hoy es uno de los financistas de Juntos por el Cambio. Y esas dos empresas le pusieron Hidrovía porque ya le dieron el concepto de que se convirtiera el río en una especie de autopista de salida de riqueza. A partir de ahí se empezaron a instalar puertos a la vera del Paraná. Había algunos, pero obviamente se empezaron a instalar muchos más. En este momento hay 29 puertos, desde Timbúes hasta el sur de Rosario, 29 puertos, de los cuales 22 son extranjeros. Ajá. Y corresponden a, en general, a las cerealeras extranjeras. Ahí está Cargill, está Dreyfus, está Copco, que es China, hay AGD, o sea, y las nacionales eran más o menos como Vicentín. Vicentín tenía uno de los más grandes, por ejemplo, y decirle nacionales realmente es como una broma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las grandes empresas cerealeras empezaron a desarrollar el proceso de sojización, el proceso de el tratamiento transgénico, porque en esa misma época Felipe Solá, que en ese momento era el ministro de Agricultura de Menem, sí, autorizó sin ningún tipo de estudios previos ni de consulta el ingreso del glifosato, el ingreso de los transgénicos, el ingreso de lo que se llamó la Revolución Verde, que era ni más ni menos que meternos ese crecimiento de ese tipo de cultivos que tienen muy poca mano de obra, que tienen altísimos niveles de veneno y que se trabajan de tal manera que fueron expulsando a todas las granjas mixtas, a miles de campesinos, a gente de los pueblos originarios, destruyendo bosques. Hoy los bolsones de pobreza, que son los conurbanos de las grandes ciudades, son en general la gente que fue expulsada por ese modelo sojero. Ajá. Bueno, todo eso vino, o sea, te das cuenta que era todo un combo, ¿no? Sí, es todo el equipo, no deja nada librado al azar. Absolutamente. Y a partir de ahí pasaron a manejar, obviamente, los cultivos, claro, a manejar los puertos, a manejar los barcos, a manejar el peaje del río. Bien. Y por lo tanto el Estado dejó de tener ningún tipo de control, y lo poco que había, Macri se encargó de desarmarlo en los últimos años. Está bien, o sea, le están haciendo un ole al control que históricamente siempre estuvo en el puerto de Buenos Aires, como una cuestión así hasta política que uno ha estudiado y ha visto durante todo el recorrido de la escuela secundaria, y todas las vías, todo el nudo ferroviario siempre iba a Buenos Aires. A través de los camiones han hecho este bypass para evitar entonces la salida de la riqueza, como vos recién decías, sin pagar impuestos, y allí generando, como vos también lo decís recién, la pobreza. ¿Cuál es la solución entonces para este tema? El tema es que el 30 de abril se venció la concesión que le dio Menem. Ajá. Creo que había de parte del ministro de Transporte, este señor que murió hace poco en un accidente, sí, la intención de dejarlo todo bastante calladito y en silencio y renovar la concesión. Ese me parece que era el proyecto.
A partir de que algunos empezamos a movilizarnos, digo algunos, yo me incluyo porque el Manifiesto Argentino estuvo entre los primeros grupos. Mempo Jardinel empezó a escribir artículos hace rato y nosotros venimos activando esto. Se fueron sumando otros grupos que ya venían trabajando, gente de la vieja Marina Mercante, por ejemplo, que tenía el país y que era la más grande de Latinoamérica y obviamente se desarmó. Mucha gente, y se fueron sumando voluntades, se fue sumando conciencia, logramos que se prorrogue por 90 días la concesión. Solamente por 90 días, claro. Están corriendo estos días y van a tener que tomar la decisión, pero estamos frente a la posibilidad de que se nacionalice el manejo del río, que se vuelva a recuperar para mano de obra argentina el manejo del dragado y el balizamiento, que por lo contrario de lo que dijo el presidente hace poco en una nota, estamos en perfectas condiciones de hacerlo. De hecho, las barcazas y los barcos dragadores que tienen la empresa que lo está haciendo, la mayoría se las cedió el Estado argentino, eran argentinas, eran fabricadas en astilleros argentinos. O sea, sería recuperar mano de obra argentina para más o menos 20.000 obreros, por empezar ahí. Nosotros hablamos además de recuperar algunos puertos en manos del Estado, de recuperar el control del Estado, de poner aduanas verdaderas, poner balanzas fuera de los puertos, porque ahora las pocas balanzas que hay las manejan las mismas cerealeras, o sea que trabajamos a ojo de buen cubero, más o menos como hacen las mineras, como hace las petroleras, o sea, es el mismo modelo, obviamente. Sí. Se calcula modestamente que se nos roban ahí alrededor de 23.000 millones de dólares anuales. Una moneda. ¿Qué te parece? Con 2 años de eso pagamos, por ejemplo, lo que Macri sacó al Fondo Monetario Internacional. Lo que nos abrochó con deuda hasta los nietos. Exacto, que además no sabemos dónde fue a parar y que también deberíamos investigar. Pero bueno, estamos frente a esta enorme oportunidad, además una oportunidad donde nadie nos reclamaría en los tribunales internacionales, porque simplemente se vence la concesión, no se lo estamos quitando a nadie, simplemente no se renovaría, y estaríamos hablando de todos los problemas que nos vamos a encontrar dentro de 3 o 4 meses cuando afloje la pandemia, cuando nos veamos realmente el país que nos quedó después de 40 años de saqueo, después de 4 años de Macri y después del coronavirus. Nos vamos a encontrar con un país en el que vamos a tener que atender el tema del trabajo, la mano de obra argentina, el tema de la inflación y manejar el río Paraná significa manejar el 90% del comercio exterior, por lo tanto manejar la cuestión del ingreso de dólares, que vos sabés que es una de las grandes fuentes de inflación, la escasez de dólares. Atender el tema del medio ambiente, porque estamos en serios peligros ambientales, por la destrucción de bosques, por la contaminación de los ríos. Incluso si se renovara la concesión como tenían pensado, las cerealeras ya tienen un proyecto de hacer un calado mucho mayor del río Paraná para que directamente, en vez de sacarlo en barcaza como lo sacan ahora, entraran los buques de ultramar directamente a los puertos del Paraná. Si lo hicieran eso, hay científicos y gente que conoce que dicen que sería un ecocidio. Porque destruiría absolutamente los humedales que hay alrededor del río, destruiría los esteros, destruiría las costas del río, porque la enorme cantidad de arena que sacarían ahí generaría como una especie de derrumbe, según me han explicado. Todo eso está en manos del pueblo argentino en este momento para cambiar el rumbo. Y para eso lanzamos esta campaña de juntada de firmas. Nosotros queremos que la cantidad de firmas le podamos presentar al gobierno sea lo suficientemente contundente para que no pueda hacerse el distraído. Bien. ¿Cómo accedo yo para firmar? Contame, con vos, porque tengo el WhatsApp, ya me lo enviaste, pero yo necesito comunicar a la ciudadanía una página web, un lugarcito. ¿Cuál sería? En realidad, mira, esto es
como necesitamos que las firmas sean como si fueran certificadas, sí. Esto es a través de una plataforma, o sea que la única Bien. forma que tenemos es difundiendo como te la difundí yo a vos. Pero la vos podés en todo poner... caso, colgar el link quizás en la página de la radio, eso sí te lo pediría, para que los oyentes digan, bueno, me meto ahí, lo saco y meto mi firma. Porque las firmas van a parar a una base de datos que es única. Que lo corrobora. Escúchame, Manuel, pero, por ejemplo, el Manifiesto Argentino también tendrá alguna página y ahí estará el link. No, bueno, ¿no? Sí, seguramente sí, en las páginas de Manifiesto Argentino, eso entrando simplemente en Google, poniendo Manifiesto Argentino, entras Bien. a la página. Bien. Y cada organización la tendrá, pero Bien. te digo que el mecanismo es a través de ese link para que vaya el dato directamente a la base de datos. Sí, conocemos siempre, por suerte se ha habilitado para en este tiempo de pandemia varias propuestas parecidas y no hay otro modo para acompañar y para acompañar no solamente en este tiempo de pandemia, sino también en la distancia geográfica de este inmenso país tan extenso, se puedan juntar firmas de ahí, cerquita de Santa Fe, cerquita de Paraná, pero también de Tierra del Fuego, de los puntos más distantes. Abrazar este pedido que ustedes están haciendo. Bueno, creo que quedó más que clarito, pero yo te voy a pedir, ¿sabes qué, Manuel? Que igual sigamos la semana que viene recordando, revalorizando esta actividad que ustedes están haciendo, porque sin duda alguna esto es complicado, no solamente de entender, sino complicado también de poder comprender la sintética ejemplo que vos diste, ¿no? 2 años recuperaríamos con impuestos. No es que las cerealeras pagarían, no, el impuesto siempre es una parte, un pequeño porcentaje de lo que exportan, tienen ellos mucho más para ganar. Sí, seguro. Digamos, desde ese lugar estamos diciendo. Entonces, bueno, y también por ahí se me ocurre ahora rápidamente después alguna manera de hacer un micro. Si vos después me mandás un texto sencillito, lo grabamos acá al micro, donde invitamos a firmar en defensa de la soberanía, de la independencia política y económica de nuestro país. Sumate a esta campaña y podemos dar una clara información donde sumarse. ¿Te parece? Bien, sí. De hecho, esto va a ir surgiendo. Te digo, esto lo largamos recién el miércoles y pensamos trabajarlo bastante. Bien. De hecho, se ha sumado, porque está en el Manifiesto Argentino, León Gieco, por ejemplo, y nos ha dicho que por ahí hace una canción alusiva. O sea, si va a cantar, si canta León, entonces si canta León, entonces nos van a tener que elegir. O León o Pablo Mebre, decídanse, hermano, porque no podemos dos estrellas. Qué grande, León, siempre. Ahí acá saltamos de alegría cuando hablaste de León. Ese León es un capo. Yo quiero, por supuesto que vamos a seguir insistiendo en el tema. Quizás para el viernes que viene les pueda dar una información de alguna conversatorio o algo que hagamos acá en la zona al respecto, para que se quieran enterar más y todo eso. Dale. Pero quiero dejar como última reflexión para el que nos estuvo escuchando, que pensemos que vivimos en un país inmensamente rico con un 50% de pobres. Sí. Que vivimos en un país casi despoblado y donde la gente tiene que hacer tomas para poder hacer su casa. Que vivimos en un país absolutamente bendecido con los climas, con la geografía, y sin embargo estamos empezando a tener problemas con el agua, con el aire, con la tierra, porque nos están envenenando. Todo eso es el modelo que tenemos que enfrentar. Correcto. ¿Te permito ayudar un poquito a subrayar lo que estás diciendo, Manuel? Hace un ratito estuvimos charlando con un compañero en Perú, ¿sí? Sobre la estuve escuchando. Es el mismo modelo que tiene Perú, el mismo modelo que tenemos nosotros acá, el que hay que combatir, y como lo está defendiendo Perú, sus votos de las urnas en la calle, de la manera que pueden, con la lucha, sin duda alguna nosotros tendremos que hacer lo mismo, defender nuestro modelo de democracia para un país cada vez más equitativo. En este caso simplemente con una firma, pero sobre todo construyendo conciencia para todos los que nos conocen. Exactamente, no hay otro camino que la conciencia ciudadana, es lo único que nos puede garantizar un futuro venturoso para todos. Manuel,
te mandamos un abrazo fuerte y seguimos en contacto. No esperes hasta el viernes si tenés alguna otra novedad, así como para hacer Bien. algún avance o algún otro compañero o compañero que quiera dar alguna información. Vamos a hacer de este tema nuestra agenda de trabajo junto con otros temas que siempre hacemos para que sea tocado también durante la semana y podamos ir a ayudar a construir esa conciencia que tanto necesitamos como pueblo para hacer una sociedad mejor. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos y de acá, de todo el equipo de la radio, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos pa'lante, como dice el comandante. Vamos pa'lante. Perfecto. Otro para ustedes. Gracias, Manuel. Te cuento, estábamos hablando con Manuel Jail, él es un compañero del Manifiesto Argentino, una organización que está trabajando, que está pensando, que está, bueno, poniendo en relieve esta situación que él está contando, ¿no? Por eso le preguntaba clarito hace un rato, ¿qué sucede allá en el río Paraná? Y él nos contó lo que está pasando, ¿no? Nos están, en términos coloquiales, choreando. No están choreando, gracias, además siempre ahí con su palabra, poniendo las cosas blanco sobre negro. Y no son precisamente ladrones de gallina, son ladrones de guante blanco. Así